Ya no hay desamparo, eres tú mi protección. Todo egoísmo lo reemplazo siempre con tu amor. La tristeza y mi angustia por tu gozo y tu paz. No hay enfermedad, yo declaro sanidad. La oscuridad ya no tiene autoridad. Tu presencia, Jesús, trae vida y luz. Con mis ojos de fe ahora veo más allá. Si lo puedo imaginar, lo puedo profetizar. Lo imposible es posible. en tu palabra. Somos libres. Todo gigante, Tú derrotaste. eres más grande. Eres más grande. Hola iglesia, bienvenidos a su presencia en casa. Nos alegra que estén conectados con nosotros hoy. No olviden que hoy vamos a celebrar la cena del Señor, la Santa Cena. Entonces alisten su jugo, su pan, ahí donde estás, porque vamos a tomarlo hoy. Y también no olviden que podemos dar nuestros diezmos y ofrendas a través de la página supresenciachurch.com, y ahí buscas donaciones y ahí puedes dar tu diezmo y ofrenda. Dale, bendiciones. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. El cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra inició, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó, la piedra él quitó. Su amor perfecto siempre vence.
resucitaste, Jesús. Vivo estás, vives en mi corazón. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. Vivo está, vivo está, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. Vivo está, vivo está. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Tú estás en control, Señor. We worship you in the lows and in the highs, God. Oh, how high would I climb mountains if the mountains were where you hide? Oh, how far I'd scale the valleys if you grace the other side. Oh, how long have I chased rivers from lowly seas to where they rise, against the rush of grace descending from the source of its supply. In the highlands and the heartache, you're neither more or less inclined. I would search and stop at nothing. You're just not that hard to find. So I will praise you on the mountain, and I will praise you when the mountain's in my way. You're the sun and where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows, no less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is, in the highlands and the heartache all the same. Whoa, whoa. Oh, how
retrace my steps through all my failure and walk me out the other side. For who could dare ascend the mountain, that valleyed hill called Calvary? But for the one I call Good Shepherd, who like a lamb was slain for me. Whoa, I will praise you on the mountain. I will praise you when the mountain's in my way. You're the sun where my feet are. So I will praise you in the valley all the same. No less God within the shadow. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands, in the heartache, all the same. Whoa, whoa. Come on, sing whatever I want. Whatever I walk through, wherever I am, your name can move mountains, wherever I stand. And if ever I walk through the valley of death, I'll sing through the shadows, my song of ascent. Whatever I walk through, wherever I am, your name can move mountains, wherever I stand. Yeah. And whenever I walk through the valley of death, I'll sing through the shadows, my song of ascent. And from the gravest of all valleys comes the pastures we call grace, a mighty river flowing upwards from a deep but empty grave. Yes, I will praise you on the mountains. I will praise you when the mountain's in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands, in the heartache, all the same. We thank you, Jesus. We thank you because no matter, Lord God, where we're at, you are good. You are good. And that's why we thank you, because no matter what we go through in this life, you're faithful and your goodness stands and remains for all eternity. And we thank you, God. In your name we pray. Amen. I'd like to read something from John. And I'm going to be reading from John chapter 20, verse 1 through 16. If you want to join me, si estás ahí, puedes ir a Juan capítulo 20. Voy a leer del capítulo 1 al 16. Para que lo tengan ahí, para aquellos que no leen inglés, leanlo en español. Voy a leer esta parte en inglés porque sé que hay muchos jóvenes y chiquitos allá que quisieran escuchar un poco en su idioma. Entonces me gustaría dar esta primera parte en inglés. Entonces ahí donde estás, vamos a leer de capítulo 20 del 1 al 16. It says here, "Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early." On the first day, which is what? Sunday. "She came early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, 'They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him.' So Peter went out with the other disciple, and they were going toward the tomb."
verse 4 says, both of them were running. So Mary was running, and now the disciples here are running together. But the other disciple outran Peter and reached the tomb first, and then stooping to look in, he saw the linen cloths laying there, but he did not go in. Verse 6 says, then Simon Peter came in, following him, and went into the tomb. He saw the linen cloths laying there, and the face cloth which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloths, but folded up in a place by itself. I'd like to point out here that once they found out that Jesus wasn't in the tomb, that the grave was empty, that's why I don't know if you heard people cheer when we sang that part, in that empty grave, because that's a symbol. Like the cross is a symbol for us. You know, all through the world, you see churches with crosses. You know, a cross is a beautiful symbol to us as Christians. Something that you don't see normally is a symbol of an empty tomb. You know, you don't see a church with that, or people wearing necklaces with an empty tomb. But it's also something very, very great, because it tells us that the empty tomb, that what that means is that the grave could not hold Jesus. And that's amazing to believe that the grave could not hold Jesus. But it's crazy that how it says is that they were running. They started running when they found out that when Mary saw that she wasn't there, she ran to the disciples. The disciples hear the news and they start running. They're like, what's going crazy? And I kind of feel that that's kind of what happens, you know, when we hear a news of uncertainty, a news that kind of shocks us, we rush to worry. We rush to get preoccupied, to be like, what's going on? But here we find out in verse 7 that when they got there, the linen cloths were folded up. That speaks to me that Jesus woke up and he was in no rush. He was not preoccupied with time or what was going on, but he got up, folded his stuff, put it there, tranquilo, as they say. But then it continues saying in verse 8, then the other disciple who had reached the tomb first also went in and saw and believed. Because verse 9 says, for as yet they did not understand the scripture, that he must rise from the dead. Then the disciples went back to their homes. So there where you're at, in your home, just know that everything that's going on, let's not do what most people tend to do, which is rush to worry and freak out and get stressed out. But let's just trust that here in our homes, here where we're at, God is with us. The King of Peace is with us. And it says in verse 11, but Mary stood weeping outside the tomb, and she wept, and as she wept, she stooped to look into the tomb. And she saw two angels in white, sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. They said to her, the angel said, woman, why are you weeping? She said to them, they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. Having said this, she turned around. All right, so she's facing the angels, and hearing this, she turns around, and who does she find? Jesus. And she saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. I think sometimes we're so preoccupied with our lives that Jesus is speaking to us, and he's like, hello, and we don't realize that he's speaking to us because we're so preoccupied with the distractions of this world. But then Jesus says to her in verse 15, woman, why are you weeping? Whom are you seeking? And it's interesting here because she thought that he was a gardener. It says, supposing him to be the gardener, she said to him, sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. Now, it's interesting because if you go back down to chapter 19 and verse 41, it says that the place where Jesus was crucified, it was in a garden. There was a garden in a tomb. There was a tomb where there was this garden where nobody had been laid yet, and that's where they put Jesus. So it's interesting that after all this happens, you know, Jesus tells her, whom have you been seeking? And she thought he was a gardener. Like, Jesus Christ is standing right in front of her, and she's like, hey, if you took him away, let me know. But then verse 16, and this is where I want to finish this part, it says, Jesus said to her, Mary. And right away she turned and said to him, Rabboni, which means rabbi or teacher. And I think it's interesting how the disciples, Mary, seeing, you know, they didn't realize. And sometimes that's what we don't
realizes that what the Bible tells us is that faith is not by sight. We live this life by faith, and that's why it's so important there where you're at that you have faith in Jesus, that He's there with you, that He's there with your family, that He's there with your children, that He's with your loved ones that you can't be with right now. He's there with them. And so take some time as we take a little break to just thank God for being with your family. The fact that the grave is empty means that nothing can hold us back. That is evidence of the resurrection. That power that was in Jesus is also in us, and nothing can hold us down. Nothing will keep us defeated. God is for you, He is for us, and He's not against us. And something that the Word tells us is that God loves us. And if He loves us, I'm sure nothing, neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything in all of creation, there is nothing that can separate us from the love of God. God is love, and that love surrounds you there where you are. So just give Him thanks there with your family. Lo que pasa, lo que vemos o lo que nos duele, no debemos ignorarlo más, porque su voz es clara y contundente. Si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se arrepiente de sus malos caminos, los oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el país. Estaré atento a toda oración hecha en este lugar. Por cuanto he escogido este templo y lo he santificado para habitar en él para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán siempre aquí. Qué bueno que estén hoy conectados con nosotros. ¿Sabían ustedes que aunque el COVID-19 es un virus contagioso que enferma, que ha matado a mucha gente y que ha afectado totalmente al mundo, ha afectado la economía mundial, peor que el COVID-19 es el pecado? La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado, es decir, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, en la Biblia encontramos muchas consecuencias que trae el pecado. En primer lugar, la muerte eterna. Y cuando hablamos de la muerte eterna, estamos hablando acerca del infierno. Es el lugar en donde para siempre estaremos separados de Dios. Con respecto al infierno, Jesús dijo en Mateo 10:28, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, porque no pueden tocarles el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. En el Salmo 9:17 dice, los malvados descenderán a la tumba, descenderán al Seol. Y luego dice, este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. Y en 2 Tesalonicenses 1:8 dice, los que se niegan a obedecer la buena noticia, las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Señor Jesús, serán castigados con destrucción eterna. Estarán separados para siempre del Señor. Y en Mateo 13:49 dice que los ángeles vendrán en ese día, al final de los tiempos, y separarán a los perversos de los justos,
y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y en Mateo 25:46 dice que ese será el castigo eterno. Por eso, peor que el coronavirus es el pecado. Porque aunque el coronavirus mata, el pecado lleva a las personas a la muerte eterna, al infierno. Pero la segunda consecuencia del pecado es la separación de Dios. El pecado afecta nuestra relación con Dios. Dice Isaías 59:2, son sus pecados los que los han separado de Dios. Y a causa de esos pecados, Dios se alejó y ya no los escuchará. Pero en tercer lugar, otra consecuencia del pecado es la muerte física. Y aunque el coronavirus trae muerte física, la muerte física que viene al ser humano es por causa de su pecado. ¿Sabían ustedes que antes de que el pecado entrara en la humanidad, el hombre y la mujer vivían tranquilos? Tenían la eternidad. Estaban en el huerto del Edén. Pero allí el Señor les advirtió en Génesis 2:16, ustedes pueden comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comen de su fruto, sin duda morirán. Y para nosotros es muy difícil imaginarnos o entender un mundo sin muerte. Pero así era la humanidad antes de la desobediencia de Adán y de Eva, antes del pecado. Por eso en Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Y el pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Pero la buena noticia es que Jesús en la cruz solucionó el problema de la muerte eterna. No la muerte física. Todos vamos a morir. Pero la muerte eterna, es decir, la total separación de Dios, el infierno, fue solucionado en la cruz. Dice en Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Pero luego encontramos que el último enemigo que va a ser destruido es la muerte física. Esto está en 1 Corintios 15:25. Dice, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuáles? ¿Quiénes son los enemigos de Dios? ¿O cuáles son los enemigos de Dios? Porque esos enemigos serán puestos debajo de los pies del Señor. Y luego dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Por esa razón, como dice al comienzo de este versículo, es necesario que Cristo reine. Por eso la iglesia es tan importante. Por eso buscar en primer lugar el reino de Dios es tan importante. Porque si Dios reina en medio de nosotros, los enemigos de Jesús serán destruidos. Y el último enemigo que será destruido es la muerte física. Pero otra consecuencia del pecado es la muerte en vida. Y la muerte en vida es lo que tienen aquellas personas que no anhelan seguir viviendo. Y no quieren seguir viviendo porque no tienen una razón para vivir. Su vida es insignificante. No hay un propósito, no hay algo por lo cual vivir. Otros están muertos en vida porque fueron traicionados.
quizás por su esposo o su esposa, o por algún amigo. También están muertos en vida aquellos que están siendo abusados sexualmente por amigos o por algún familiar. Pero también están muertos en vida aquellos que están en la cárcel. ¿Por qué? Porque están allí 60, 70 años. También están muertos en vida aquellos que están sufriendo tanto dolor que ellos piensan o pasa por su mente para qué vivir. Y todo esto es la consecuencia, son las consecuencias del pecado. Otra consecuencia del pecado son las enfermedades. El momento en el cual el pecado entró en el mundo, también entró la enfermedad. El pecado enferma. El pecado también le da lugar al diablo, y uno de los propósitos del diablo es enfermarnos. Por esa razón, Jesús, después de haber sanado al cojo, le dijo lo siguiente en Juan 5:14: deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Otra consecuencia del pecado es la pobreza. Piensen en las cosas que causan la pobreza: las injusticias, el robo, la mentira, el engaño, la infidelidad sexual, la inmoralidad. Todo esto causa pobreza. La mentalidad de escasez, la avaricia, el egoísmo, y todas estas cosas son pecados. Por eso, peor que el coronavirus es el pecado. Pero otra consecuencia del pecado son los hogares destruidos, los matrimonios que se han acabado, especialmente en este tiempo en donde muchas parejas que no se entienden, les toca estar juntos. En donde parejas que vivían él en su trabajo 8 horas y ella en su casa, de repente están juntos todo el tiempo, y es algo que no han sabido manejar. Y las estadísticas dicen que hoy, como nunca antes, hay violencia en los hogares. Pero el problema no es la cuarentena, no. El problema es el pecado. Porque el pecado destruye los hogares. Por el pecado del egoísmo, por el pecado de la amargura, del rencor, de los celos, por el pecado de el alcohol, de no querer perdonar a la otra persona. Pero otra de las consecuencias del pecado es la condenación, porque trae culpabilidad, trae remordimiento. También hay consecuencias como la soledad, la ansiedad, la amargura, los celos, la envidia y el enojo. Y por esto, peor que el coronavirus es el pecado. El pecado está matando a más personas que el coronavirus. El pecado está enfermando a más personas que el coronavirus. Y el pecado también está empobreciendo a más personas y a más naciones que el coronavirus. Pero, y esta es la analogía que quiero dejar, porque hoy muchos están tomando decisiones o medidas para protegerse del coronavirus. Y este es mi desafío. ¿Por qué no tomamos nosotros esas mismas medidas en contra del pecado? Porque si nosotros hacemos eso, habría menos enfermedad, habría menos muertes, habría menos pobreza. Por eso quiero que veamos algunas de las medidas que se han aplicado para erradicar el coronavirus, y quiero que apliquemos esto hacia el pecado. En primer lugar, cuarentena, para que no se siga esparciendo. Pues el pecado es más
contagioso que el coronavirus. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de cuarentena tendríamos que hacer nosotros para que el pecado no se siga esparciendo? Nos tienen hoy encerrados en nuestras casas para que el virus no se esparza. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para que el pecado no se siga esparciendo en el mundo o en nuestras vidas, en nuestros matrimonios o en nuestros hogares? Pues el mundo es el que promueve el pecado y lo hace por medio de los medios de comunicación, por medio de las películas o por medio de esas series que en este tiempo de encerramiento estamos viendo, o por medio de la música que nos gusta oír, las revistas que nos encanta leer, las redes sociales de los ricos y famosos que nos encanta seguir y quizás imitar. Esa gente que idolatramos aunque no conocemos mucho acerca de ellos. Y nosotros no podemos impedir que el mundo siga promoviendo el pecado, pero lo que sí podemos hacer es, en primer lugar, saber qué es pecado para no pecar. Si una persona quiere dejar de pecar, lo primero que tiene que saber es qué es pecado. Y para eso tenemos la Biblia. Tenemos que buscar qué dice la Biblia acerca del pecado. Porque no se trata de lo que yo pienso. Hoy hay muchos cristianos que dicen, yo pienso, a mí me parece, pero no se trata de lo que yo pienso, sino de lo que dice la Biblia. Pero lo siguiente que tenemos que hacer es no dejar que el mundo nos contamine. Entonces, cuando el mundo, y cuando hablo del mundo me refiero a las películas, a las series, cuando el mundo dice algo contrario a lo que dice la Biblia, en ese momento tenemos que decir, eso es pecado. Y yo sé que vamos a sonar un poco ñoños para algunas personas, porque yo soy así y lo hago a propósito. Yo sé que es pecado, y cuando algo que es pecado sale en una de esas series, yo digo, eso es pecado, y lo hago para que quede claro en mí, porque yo conozco el enemigo. Él es muy sutil, él nos quiere engañar. Pero lo siguiente que tenemos que hacer es morir a los ídolos que hemos hecho de los ricos y de los famosos. Y eso es importante porque esas personas que admiramos, esas personas que seguimos, esas personas que queremos, de los cuales queremos ver todas las películas, sin nosotros darnos cuenta, los estamos imitando. Queremos hacer todo lo que ellos hacen. Y esto lo digo por experiencia. En la primera película que yo vi, había un actor que se llamaba Terence Hill. Yo creo que nadie tiene ni idea quién era ese italiano. Pero yo me vi todas sus películas. Y en una de esas películas, él sale en una hamaca con sus botas al aire. Y cuando yo vi esa escena, me enamoré de esas botas. Y comencé a buscar esas botas por todo Bogotá. Recuerdo que me fui de tienda en tienda y nunca conseguí esas benditas botas. Pero esto lo menciono porque si yo quería usar las mismas botas que estaba usando ese actor, yo también, sin darme cuenta, podría desear tener las mismas cantidad de novias que los actores tienen. Quisiera también irme a rumbear. Quisiera ir a emborracharme. Si son drogadictos, quisiera hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es imitar a aquellos que estamos admirando. Por eso, ¿quiénes son nuestros ídolos? ¿Y de qué manera ellos están afectando nuestras vidas? Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí
como yo de Cristo. O ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Nosotros debemos tener como héroes personas que están imitando a Cristo. Y sabe que ahorita mismo, mientras estaba preparando el mensaje, me miré en mis botas, las que tengo puestas hoy, son igualitas a las que tenía Terence Hill 40 años después. Por fin tengo unas botas similares. Pero ¿sabe qué es lo increíble? Que estas me las regaló Danilo Montero, otro hombre que yo admiro. Pero la diferencia entre él y el actor es que Danilo Montero es un hombre que está imitando, tratando de imitar a Dios, así como yo lo estoy tratando de imitar. Y personas como él, como Pablo, y espero que como usted y yo, debemos poder decir lo que dijo Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero lo siguiente que tenemos que hacer en esta cuarentena para que no se siga esparciendo el pecado es renovar nuestra mente de todo virus o de toda fortaleza mental que el mundo logró meter así. Dice al respecto Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Pues lo siguiente que tenemos que hacer en esta cuarentena para que el pecado no se siga esparciendo es ayunar. Y lo interesante es que en la Biblia habla de cerca de ayunos de 3 días, de 21 días y de 40 días. Y la razón de esto es porque se ha comprobado que para uno dejar un mal hábito necesita 21 días. Y para iniciar otro buen hábito se necesita de otros 21 días, es decir, una cuarentena. Y quizás por esto Dios ha permitido que estemos confinados en nuestros hogares. Pero la pregunta es: ¿estamos ayunando, aprovechando este tiempo para ayunar los malos hábitos, para ayunar los vicios, para ayunar los pecados y para ayunar el mundo? Y esto lo digo porque con tristeza yo observo que muchos de la iglesia, cuando terminan sus ayunos, vuelven a comer como antes lo hacían. Y no solo eso, sino que vuelven a los vicios de antes, y todo porque no han entendido que el propósito de un ayuno es dejar los malos hábitos y reemplazarlos por buenos hábitos. Eso es lo que dice Isaías 58. En el versículo 3, Israel, su pueblo, el pueblo de Dios, le preguntó al Señor: ¿por qué no has respondido nuestro clamor? ¿Por qué no te has fijado en nuestro ayuno? Y el Señor le respondió en el versículo 3: pues les diré por qué. Y es porque ustedes ayunan para complacerse a sí mismos. Si en su ayuno usted se está complaciendo, usted no está ayunando. Tiene que implicar un sacrificio, nos tiene que costar. Y dice: aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Es decir, no hay un cambio en su manera de tratar a la gente. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con peleas y riñas? Con esa clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Y luego él dice: esta es la clase de ayuno que yo quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente.
Pero la segunda medida que se está tomando para erradicar el coronavirus es mantener el distanciamiento social. ¿Sabían ustedes que los lugares de mayor contagio del virus en este momento son los cruceros? Y la razón es porque la gente está toda aglomerada. Y por eso se está prohibiendo la aglomeración de las personas. De hecho, para estar saludables en este momento, la medida que debemos tomar de distanciamiento es lo que mide una escoba. Entonces todos deberíamos salir con una escoba. Permiso, permiso, permiso. Y esto lo digo porque fui al supermercado y se me acercaba la gente. Yo decidí andar en el supermercado con mi escoba para que nadie me toque. Pero esto tiene una aplicación para hoy. ¿Por qué? Porque esto mismo tenemos que hacer con el mundo para no contaminarnos. Recuerdo la historia de uno de los famosos actores de los años 60, se llamaba Pat Boone. No solo fue actor, sino también un cantante. Él fue un hombre cristiano. Sin embargo, cuando llegó a ser famoso, anheló estar en las fiestas de los ricos y de los famosos. Él quería rodearse de la gente linda de Hollywood. Pero él cuenta en su testimonio que empezó a contaminarse con el pecado. Comenzó a tomar. Comenzó a tener demasiada cercanía con personas del sexo opuesto. Y no solo eso, sino que llevó a su esposa, una mujer temerosa de Dios, la llevó también a pecar. Por eso él tuvo que tomar la decisión de distanciarse socialmente. Pues eso es lo que dice la Biblia en 1 Juan capítulo 2, versículo 15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un deseo, un intenso deseo por el placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y luego dice, nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Por eso necesitamos el distanciamiento social del mundo y de la gente del mundo. Y yo entiendo que a algunos por su trabajo les toca estar en ese ambiente del mundo, pero precisamente por eso, para no ser contaminados, necesitan ser liberados, necesitan del encuentro, necesitan tener un líder a su lado que los discipule, necesitan un líder que los confronte y un líder que los acompañe en esos momentos difíciles. Pero tristemente muchos de estos han cortado su relación con sus líderes. ¿Por qué? Porque no entendieron lo importante que esto es para mantenerse en santidad. Quiero recordarles que Pedro, el gran apóstol Pedro, negó a Jesús porque el momento en el cual él estaba un poco desilusionado con él mismo, o ese momento de confusión, ese momento de soledad, en vez de ir a su casa o en vez de rodearse con cristianos, se paró alrededor de una hoguera, una fogata, con gente del mundo, en donde todos estaban hablando, quizás en contra de los cristianos, en contra de Dios, o acerca de las cosas atractivas del mundo. Y Pedro se contaminó con el virus del pecado. El otro caso fue Judas.
Él traicionó a Jesús. ¿Por qué? Porque en un solo momento de debilidad fue y tuvo cercanía con los líderes religiosos que ofrecían plata por cualquier persona que estuviese dispuesta a entregar a Jesús. Yo les podría dar los nombres de muchos que se han alejado de Dios. Y el punto de partida fue cuando se alejaron de la iglesia, cuando dejaron de ser amigos o cercanos de los cristianos y comenzaron a pasar demasiado tiempo con las personas del mundo, oyendo sus conversaciones, oyendo sus sueños, oyendo su crítica, y se contaminaron. Por eso, peor que el coronavirus es el pecado. Dice en Colosenses 1:13, pues Dios nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces nosotros ya fuimos sacados del mundo, pero aquí tenemos que establecer un límite. Miren lo que dice 1 Pedro 4:3. En el pasado ustedes han tenido más que suficiente de las cosas perversas, de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Y ahí habla de algunas de estas cosas: inmoralidad, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas. Y no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participen de esas cosas destructivas, y por eso los calumnian, por eso hablan mal de ustedes. Y yo sé que siempre que hablamos de temas como estos, muchos que anhelan todavía el ambiente del mundo siempre dicen lo siguiente: pero Jesús fue amigo de pecadores. Y esta frase viene de personas que quieren seguir el mundo, personas que quieren relacionarse con la gente de la farándula, que quieren ir a los clubes nocturnos y quieren emborracharse, o anhelan rumbearse a alguna amiga o algún amigo. Y siempre dice: pero Jesús fue amigo de pecadores. Pues yo quiero recordarles que Él era Jesús, pero tú no lo eres. Él podía estar en ese ambiente, pero no todos. Yo creo que solo podemos estar en esa clase de ambiente cuando ya hemos sido liberados del mundo. Y uno solo ha sido, o uno sabe que ha sido liberado del mundo cuando ya no anhela ir a esos lugares. Y lo sé porque yo sí podría ser amigo de pecadores. Yo sí podría estar en esos ambientes de pecado, y la razón es porque no son de mi agrado. Yo estoy aburrido en esos ambientes. Cuando me ha tocado estar en esos lugares no me gusta. Yo no soy tentado por esos pecados. Y precisamente por esto yo sí podría ser luz en medio de las tinieblas. Pero aquellos que no han sido vacunados en contra del virus del pecado no pueden ni siquiera acercarse a esos sitios. Cuando voy a esos lugares, mi intención no es emborracharme, tampoco es codearme con los ricos ni famosos, ni tampoco es rumbearme a alguna niña o serle infiel a mi esposa, no. Sí, cuando yo voy a esos lugares, o si yo fuera a alguno de esos lugares, mi intención sería hacer exactamente lo mismo que hizo Jesús. Él dijo, o en Lucas 19:10, que Él fue a esos lugares a buscar y a salvar lo que se había
perdido. Y si esa no es su intención, usted tiene que hacer, o usted necesita de distanciamiento social. Pero la tercera medida para erradicar el coronavirus es lavarnos las manos con frecuencia. Y esto mismo tenemos que hacer para erradicar el pecado. Mire lo que dice Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y luego dice, lávense las manos. Pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Tan sencillo es. Cuando aquí habla de lavarnos las manos, se refiere a santificarnos. Y la Biblia nos muestra que nosotros somos hechos santos por medio del Espíritu Santo. Cuando invocamos el nombre de Jesús, dice 1 Corintios capítulo 6:9, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Y empieza a enumerar todos los pecados, los que se han entregado al pecado sexual, al adulterio, a la borrachera, a los ladrones. Y luego dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios. Y aquí está el secreto: al invocar el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Entonces somos santificados cuando con nuestra boca invocamos el nombre de Jesús. Pero también somos santificados cuando permitimos que el Espíritu Santo nos santifique. Pero lo otro que nos santifica es la lectura de la Biblia. Yo recuerdo que en mi niñez, cuando yo luchaba con las luchas o las tentaciones o los pecados de la adolescencia, yo descubrí que este era el gran secreto: leer la Biblia. Lo último que quería hacer era leer la Biblia, pero me obligaba a abrir un salmo o un evangelio, y 1, 2, 3 capítulos eran suficientes para limpiarme. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: ustedes ya han sido santificados por la palabra que yo les he hablado. Finalmente somos santificados cuando confesamos nuestros pecados. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiero que allí donde están cierren sus ojos. Y Señor, en este momento yo te pido que tu presencia entre a cada casa, y que lo que están haciendo para no contaminarse con este virus que enferma, mata, empobrece, lo puedan también hacer con el pecado, que trae peores consecuencias. No solo la muerte física, sino la muerte eterna. No solo las enfermedades, sino estar separados eternamente de Dios. Por eso, Señor, hoy tomamos la decisión de entrar en cuarentena, de ayunar, de hacer las cosas, oh Dios, que sabemos que son de tu agrado, pero dejar de hacer lo que es pecado. Tomamos la decisión, Señor, de hoy leer tu palabra para ver, según tu palabra, qué es pecado y dejar esos pecados. Tomamos hoy la decisión de hacer un distanciamiento con este mundo, tener límites claros. Y te pedimos, Señor, hoy perdón porque hemos jugado con el mundo, hemos jugado con el pecado. Pero yo te pido, Señor, que hoy nos estés liberando. Tu palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, hoy nos santificamos con el nombre de Jesús.
Hoy permitimos que tu Espíritu Santo nos santifique. Pero también hoy permitimos, Señor, que tu palabra entre a lo más profundo de nuestro ser e identifique las intenciones ocultas de nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, hoy esté rompiendo cadenas. Esa es nuestra oración, ese es nuestro clamor, Señor. Ven, ven, Espíritu Santo. Pero también hoy transformamos nuestra mente, llevamos cautivo todos nuestros pensamientos a tu obediencia, en el nombre de Jesús. Y quiero que canten esto. No te iguales, no te compares, no te acomodes, el mundo trae sus males. Sé diferente a lo que diga la gente. Sé transformado, Dios te Una vez ha más. llamado. No te iguales, no te compares, no te acomodes, el mundo trae sus males. Sé diferente a lo que diga la gente. Sé transformado, Dios te ha llamado. Quiero en este momento hablarle a aquellos que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Los que por primera vez nos están oyendo. Porque todo se inicia en la cruz. Nosotros no tratamos de ser santos ni salvos en nuestras fuerzas, porque es imposible. La buena noticia, y de eso se trata el Evangelio, es que Jesús ya murió en la cruz para salvarnos, para perdonarnos. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es recibir ese regalo y declarar a Jesús: tú eres mi Señor y mi Salvador. Y quiero invitarles a que en este momento lo hagan. Quiero guiarles en esta oración. Todos ahí alrededor de ustedes van a hacer la misma oración. Digan conmigo: Padre Dios, hoy te doy gracias por crearme, por amarme, por estar siempre conmigo, aunque yo me he alejado de ti. Pero en este momento regreso a ti, y regreso mirando la cruz y diciéndote a ti, Jesús: gracias por morir por mis pecados. Yo declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Y si usted hizo esta oración, usted puede tener la seguridad de que Jesús ya entró a su vida, de que Él ya lo perdonó. Pero ahora usted tiene que aprender a caminar con Él. Por eso yo invito a que usted hable con cualquier amigo cristiano y le haga ciertas preguntas. Y tan pronto termine esta cuarentena, lo invitamos a la iglesia, porque queremos darle un regalo. Queremos orar por usted, queremos conocerle, queremos conectarlo. No te iguales, sí. No te iguales, no te compares, no te acomodes, el mundo trae sus males. Sé diferente a lo que diga la gente. Sé transformado, Dios te ha llamado. No te iguales, no te compares, no te acomodes, el mundo trae sus males. Sé diferente a lo que diga la gente. Sé transformado, Dios te ha llamado. Ha sido un honor estar con ustedes. Que el Señor los bendiga.